Hola, buenas tardes a todos. Les hablo Luis Cedeño de Paz Activa. Estamos haciendo este live muy importante hoy. Eh, Nuestro invitado de hoy va a ser Marcos Gómez, que es el presidente de Amnistía Internacional en Venezuela. Eh, Tenemos unos 25 minutos que vamos a hablar un poco sobre este controversial, digamos, y impactante informe que realizó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y también la idea es básicamente hacer una interacción con Marcos y cuál es la perspectiva desde los derechos humanos y, más importante, cómo se relaciona todo esto con el tema de la justicia transicional. La justicia transicional es un tema que estamos trabajando muy activamente en Paz Activa, a través de la iniciativa de justicia transicional, y tenemos que eh, ir trabajando, investigando cómo esa justicia transicional va a funcionar en nuestro país. Eh, Venezuela está pasando por una etapa de conflicto muy aguda y justamente cuando hablamos de transiciones hablamos de justamente esos temas importantes que tienen que ver con la justicia y cómo vamos a responder a ella. Entonces, básicamente lo que tenemos que lograr es un acuerdo en cuanto a cómo vamos a relacionar todas y cómo vamos a dar respuestas a todas estas violaciones de derechos humanos en el marco de la justicia, de una justicia que en Venezuela está realmente comprometida, ¿no? Comprometida en su funcionalidad, comprometida en sus lealtades, y justamente la justicia transicional es lo que nos permite de alguna manera soslayar esas grandes dificultades que tiene la justicia formal, el sistema de justicia, que de nuevo está hipotecado a intereses, está hipotecado al régimen, muchas veces, por supuesto, no es funcional, ya no da las respuestas necesarias a lo que son las víctimas, y justamente la justicia transicional es digamos, la fórmula que tenemos a nivel de post-conflicto de dar respuesta a lo que serían las necesidades y las demandas de las víctimas. No solamente las demandas de las víctimas, sino hay que considerar que la justicia transicional trabaja en 4 pilares fundamentales. Trabaja en buscar la verdad, primeramente, a través de múltiples mecanismos, entre ellos algunos conocerán las comisiones de la verdad. Después de conseguir la verdad, identificar a las víctimas, identificar a los victimarios, pasar por un tribunal especial de justicia transicional donde se le dará respuesta tanto a las víctimas y se sancionarán a los victimarios. Luego tenemos todo el proceso, que es importantísimo, de la reparación a estas víctimas, que justamente la justicia transicional ofrece mecanismos novedosos para darle respuesta a las víctimas, darle una reparación, una compensación por los daños que recibió o por los bienes que perdió. Y por último, muy importante también, que es el cuarto pilar de la justicia transicional, es básicamente ese tema de cómo no olvidar, el tema de la memoria histórica, cómo dar garantías de no repetición, cómo garantizamos nosotros como sociedad que esas violaciones de derechos humanos que se dieron durante el régimen, digamos, dictatorial o el régimen de conflicto, no vuelvan a repetirse en Venezuela. Y eso se hace a través de la educación en valores, en derechos humanos, en mantener la memoria histórica de lo que sucedió y generar las leyes y políticas públicas que garanticen que esto no volverá a repetirse. Entonces, estamos muy agradecidos en esta ocasión de tener a Marcos Gómez, que lo voy a invitar en este momento, no se ha unido todavía.
pero estamos esperando que Marcos Gómez se una a nuestra conversación, dado que Amnistía Internacional hace un trabajo importantísimo en Venezuela a nivel de defensa de derechos humanos. Y bueno, la idea de este live básicamente es observar qué impacto tiene el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en atender justamente este problema de la violación de derechos humanos y cómo atender justamente a las víctimas. Entonces, esa visión desde Amnistía Internacional es muy importante, es necesaria para entender cómo un informe de esto no puede ser un punto de partida, puede ser un punto digamos, de inicio para ir no solamente documentando, sino que dando respuestas a las víctimas de violaciones de derechos humanos y cómo entonces este tipo de informe puede de alguna manera ser utilizado para lo que sería una justicia transicional en una sociedad post-conflicto, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, la idea es empezar a ver cómo vamos a tener esta situación donde tenemos la oportunidad de tener la opinión de Marcos Gómez en esta oportunidad, ¿no? Y lo que sería la necesidad de ver cómo este informe, que es muy interesante porque el informe da claras indicaciones de que hay presencias de violaciones de derechos humanos en Venezuela, primeramente, ¿no? Esto es muy importante porque en el informe también observamos que hay estudios precisos sobre lo que serían y estudios de casos documentados sobre lo que han sido las violaciones de derechos humanos. Entonces, estamos entrando con nuestro amigo Marcos Gómez. Y bueno, justamente ese informe está documentando claras violaciones de derechos humanos y están allí en el informe relatadas con números y casos particulares. Bueno, estamos ahorita ya en pantalla dividida. Marcos, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Sí, yo estaba empezando con una breve introducción a lo que serían los 4 pilares de la justicia transicional y explicándole un poco a las personas que se están uniendo que bueno, este informe tiene digamos, un rol que cumplir en lo que sería la etapa post-conflicto y cómo eso puede estar vinculado a un proceso de justicia transicional. Esa es más o menos la introducción que le estaba haciendo a las personas que se están uniendo en vivo. Y bueno, ya sé que obviamente ustedes en Amnistía han hecho, digamos, una lectura exhaustiva del informe y quería empezar básicamente ya habiendo hablado unos minutos sobre el tema y los 4 pilares de justicia transicional, que son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El informe, ¿qué puede significar el informe para el futuro de una justicia en Venezuela, sea a través de un proceso de justicia transicional o sea a través del sistema de justicia formal, que todavía, bueno, justamente decía que la justicia transicional viene a rescatar ese sistema de justicia que está muy comprometido, pero obviamente luego están otras instancias internacionales. Entonces, te dejo la palabra unos minutos para tus comentarios, Marco. Sí, este informe es sumamente importante, es un paso más en el logro de un establecimiento de verdad sobre lo que ocurrió en
Venezuela, lo que viene ocurriendo desde el 2014. Todos sabemos que en el año 2013 el Estado venezolano salió o pretendió salir, o cree que salió de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso parece que les pasó un switch. Se prepararon para un gran proceso de represión que fue el que vimos en el 2014 y 2017, que llevó a una reacción de la Organización de Estados Americanos de denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional, y bueno, ahí se está siguiendo un examen preliminar que se encuentra en un momento crítico. En este momento está tratando de determinar si por la vía de los tribunales ordinarios, por la vía de la propia justicia venezolana, se podrían resolver esos graves hechos de tortura, detenciones arbitrarias de forma masiva. Estamos contando alrededor de 900 detenciones selectivas, miles de selecciones, de detenciones arbitrarias sin el debido proceso a manifestantes. Y bueno, lo que ha complicado mucho más la forma de actuar de represión a protesta del Estado venezolano es cuando usó los mecanismos de orden público que tiene de seguridad ciudadana y los mezcló con orden público. Esto es cuando el año pasado vimos a la FAES interviniendo en las protestas sociales y, según incluso informes de Amnistía Internacional, realizando ejecuciones selectivas a quien sea que se haya destacado en esas zonas populares en el medio de las protestas sociales por la situación de emergencia humanitaria compleja e insufrible que vivimos en Venezuela. Y eso cambió la forma de ver a Venezuela. Ya no se trataba de la pasión del momento político, sino de todo un mecanismo que tiene que detenerse porque va a traer graves sufrimientos por el uso de la violencia del aparato gubernamental hacia las personas. El año pasado ya Amnistía estaba hablando que consideraba esas ejecuciones en zonas populares que realizó el gobierno de Venezuela como crímenes de derecho internacional. El año pasado, entonces, también en base a una serie de informes de la alta comisionada, unos informes previos de la oficina del alto comisionado, y el trabajo increíble de la sociedad civil venezolana, de las víctimas, por pedir el establecimiento de esa verdad, se llegó a una resolución para el establecimiento de la misión internacional independiente de determinación de hechos, que, bueno, ha producido este informe, ¿no? Un informe sumamente valioso de 400 páginas que describe patrones, que ya podríamos hablar en una siguiente pregunta de esto. Sí, Marco, justamente yo estaba observando aquí, tengo el informe y todo este accionar de la... Primero hablan de la Operación de Liberación del Pueblo y después hablan todo el tema de las FARC, ¿no? Claramente son acciones sistemáticas, que es lo que realmente nos preocupa, ¿no? Creo que es importante lo que el llamado de atención, porque muchas de estas víctimas son en sectores populares y no tienen voz muchas veces para denunciar. Quizás vemos muchas veces las detenciones, digamos, con cariz político, pero no vemos ese grueso, digamos, de violación de derecho a la vida que se está dando justamente en estos operativos donde claramente, y ya lo decían, casi 2.000 muertes, ¿no?, por ejecuciones extrajudiciales hasta el momento, inclusive en tiempos de pandemia. ¿Cuál es tu visión con respecto a cómo salvaguardar y cómo preservar toda esta información que es importante para el futuro? Porque sabemos que quizás este gobierno que está actualmente, que es el que está siendo señalado, no va a llegar a sus últimas consecuencias. ¿Cómo se prevé esto en el futuro? ¿Y cómo lo ves tú de repente dentro de un proceso de justicia transicional donde las víctimas sean identificadas y reconocidas? Sí, fíjate que en otros procesos dolorosos de América Latina y de África, casi siempre uno ve o conflictos generalizados o una represión selectiva. En el caso venezolano,
lo que va a hacer que se logre justicia es el dolor, porque ellos no se han detenido y estamos hablando de miles de personas que están eh, con necesidad de una justicia, bien sea por una justicia por los problemas sociales, por haber padecido increíblemente de esta crisis humanitaria, no haber solicitado la ayuda humanitaria. Imagínate que el Programa Mundial de Alimentos no ha ingresado a Venezuela para detener el hambre, como hace en todas partes del mundo, a pesar de que estamos en prioridad, simplemente por decisión gubernamental, que prefieren controlarlo con sus mecanismos de control político. Lo que es importantísimo para el futuro es que nosotros volvamos a confiar en las instituciones. Es sumamente importante. O sea, tenemos varios pasos. El establecimiento de la verdad, pero siempre con la visión de futuro. Lograr justicia a los culpables, y este informe da un paso muy importante porque establece cadenas de mando y señala ya responsables que normalmente, por ejemplo, por el sistema de la Corte y la Comisión Interamericana, eso no ocurre. Ellos se salieron de ahí, pero ahí hubieran estado protegidos porque esos sistemas de derechos humanos regionales establecen responsabilidad del Estado en su conjunto. Bueno, aquí estamos hablando que toda la justicia internacional sí procura establecer responsabilidades individuales, jefes, y desactivar los patrones que llevan. ¿Qué es un patrón? Por ejemplo, no es lo mismo que el fiscal de la República nos diga que tiene una persona presa por haber torturado, a que nos dé la buena noticia que se eliminó el patrón que permitía la tortura. Por ejemplo, cada vez que una persona es detenida porque la culpan de algo político, o una persona es detenida por manifestar sus necesidades públicamente, o sea, es posible que pase un periodo de detención, pero en el caso político sí, pasa un periodo prolongado de detención que puede ser semanas, pueden ser años, y es durante ese tiempo lo que se identifica es que le aplican tortura. Entonces, lo que uno esperaría de respuesta del Estado es algo de ese nivel de responsabilidad que pueda desactivar el patrón que permite la tortura. En ese tiempo de detención preventiva es donde los organismos de seguridad son seleccionados, son señalados de aplicar tortura. Y fíjate que durante ese tiempo incluso hay declaraciones de políticos que salen diciendo sin vergüenza, sin ningún tipo de límite, que no sé quién está cantando, que ya está contando todo, o sale la persona con evidentes síntomas de estar intoxicada o de estar fuera de su control, puede ser por sueño, por falta de sueño de forma prolongada o por uso de drogas, como establece el informe. Pero lo importante es que eso permite ver que existe un patrón que hay que detener. Ahora fíjense, hoy es un día muy importante. Yo estoy usando la franela de Basta de Bala, que como saben es una campaña importante de Amnistía Internacional. Hoy es el día internacional de la no violencia, y exactamente esto es lo que procuran estos procesos que el cerebro que Paz Activa esté procurando, ¿no? de lograr reparación para la víctima, y una reparación que tiene que ser integral, es controlar la violencia y los efectos que la violencia del Estado ha tenido en los ciudadanos. Nosotros tenemos que llegar un día en que estemos por una carretera solo y nos accidentemos y no estemos de susto total cuando vengan dos policías nacionales para ayudarnos. En este momento sería algo horrible, o sea, sería espantoso. Imagínense quién se le ocurre que tenga un hijo o una hija en una carretera de esa y llamar, no, mire, policía, para que vayan a buscar a mi hija en tal lado. Bueno, eso pasa en los países normales y lamentablemente aquí en Venezuela no. Nosotros no podremos reducir la violencia interpersonal que ocurre en los barrios si no confiamos en las policías. Y obviamente no vamos a confiar de gratis, sino que tiene que haber procesos de depuración que lleguen no a los funcionarios señalados de haber tocado un caso de alguien que no se debía, con quien no se debía meter, sino
los mandos que han permitido toda esta serie de abusos del año 2014. Bueno, muy importante lo que has dicho. Primeramente, digamos, la debilidad institucional que sufre Venezuela. Ahí creemos nosotros de Paz Activa que la justicia transicional es un mecanismo que puede llegar y suplir ese déficit institucional. Segundo, importantísimo lo que dijiste, Marco, el tema de los patrones. El informe habla de una suerte de entrada giratoria, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los presos políticos, que mientras que liberan algunos, otros entran a las mazmorras del régimen, ¿no? Y eso, y por supuesto, lo que bien señalaba, digamos, los patrones sistemáticos de tortura que prácticamente lo expresan públicamente los mismos perpetradores. Yo creo que ahí es algo muy importante. Vimos que allí en el informe se hablan de casos muy específicos y documentados de tortura. Ahí lo importante, como tú bien has señalado, es que no solamente, como bien ha dicho el gobierno, que a través de un informe, digamos, que responde a todas estas cosas, que ellos sí tienen, digamos, a funcionarios detenidos por estas violaciones, pero no hablan de los nombres y no hablan de una política realmente que elimine el patrón de tortura, como tú bien lo has dicho. Yo quisiera entonces que habláramos un poco más de justamente No Más Balas, que es una campaña importantísima que lleva adelante Amnistía Internacional, pero justamente la mayoría de esas violaciones de la vida, ejecuciones extrajudiciales son con armas de fuego, y es muy importante, y quiero que entremos en ese tema de la confianza de la policía, porque la policía está siendo cuestionada hoy a nivel mundial por las muertes de George Floyd en los Estados Unidos, de Breonna Taylor, y tenemos también muchos otros casos que están vinculados al tema racial en los Estados Unidos. Yo creo que en Venezuela es un tema más de clase social, de sectores populares que se ven afectados, pero también cómo podemos entonces, en el marco de esta revisión de las prácticas policiales a nivel mundial, trabajar en Venezuela para lograr, digamos, una mejor confianza y que cesemos esos patrones de violaciones de derechos humanos desde los cuerpos de seguridad del Estado. Sí, fíjate que esos casos que has hecho referencia, obviamente los condenamos y estamos muy preocupados por el uso de la fuerza en manifestaciones, y tiene todo un área para pedir mejoras y mejores prácticas policiales, ¿no? En el uso de la fuerza durante manifestaciones. Pero ahí siempre la responsabilidad, o lo normal es que la responsabilidad esté en el funcionario, ¿no? En directo, que no actuó profesionalmente y en base a los entrenamientos, a los distintos protocolos que tienen las policías, y entonces sacó sus pasiones y realmente lo que tiene por dentro. Y creyendo que iba a haber como cierta impunidad, ¿no? Se parcializa. Pero en el caso de Venezuela no estamos hablando de eso, o sea, estamos hablando de años de ejecutar a jóvenes. Y cuando vemos esto, son cifras, por ejemplo, 2018, 5.287. Este año, en lo que va de año, 2.000, y que esté a nivel de Naciones Unidas es algo sorprendente, porque normalmente las personas que trabajan como tú en reducción de violencia, en incremento de la convivencia, del servicio público de los funcionarios, normalmente tienen como un enfoque muy académico y las cifras se quedan acá en el país. Pero nosotros todos debemos rechazar cómo se comportan las policías. Ellos presentan como grandes éxitos haber ejecutado, dado de baja, etcétera, a ciudadanos, a jóvenes, porque siempre el patrón son morenos como yo, mucho más joven que yo, o sea, en una edad de 14 a 25 años, una edad de peligro para cualquier madre y padre responsable en un barrio. Y tenemos casos de jóvenes estudiantes. Y fíjense que ellos no necesariamente están haciendo labores de inteligencia para desactivar los focos de violencia o nada, porque nada cambia.
realmente lo que tienen es una cuota de traer el número de baja, o sea, dar de baja a tantos, y bueno, eso es lo que hacen. Sus mecanismos no los conocemos muy bien, cuál es el incentivo, el premio que tienen por hacerlo, pero debe haber un mecanismo de incentivo porque si no, no estarían permanentemente en esto. Y lo otro es lo mismo que ha resaltado las Naciones Unidas, la alta comisionada. Imagínense, el robo a los sitios donde hacen estos operativos. No solo llegan y matan a los jóvenes de esas casas, sino les roban. Y pueden robar, no es que estén robando eh, implementos de uso de violencia, estamos hablando de los insumos para supervivencia de esas propias personas, o sea, comida, medicina, pañales, etcétera. Eso está frecuentemente en las denuncias de las personas. Ahora, algo que nosotros nos ha motivado, porque somos muy cuidadosos de mantener la independencia e imparcialidad en Venezuela, y que nos ha motivado a incrementar nuestro mensaje en estos días, y lo vamos a seguir haciendo, el que en algunas páginas aliadas al gobierno y algunos funcionarios estén señalando directamente a las víctimas y a las organizaciones que están buscando justicia, a las organizaciones que no encontraron esa justicia aquí en el país, que no encontraron una fiscalía y una defensoría dedicados a desactivar estos patrones por lo que ocurren las violaciones de derechos humanos. No un caso aislado, no un caso importante de alguna personalidad favorable al gobierno, sino de todos los ciudadanos normales. Y entonces nosotros pedimos a la ciudadanía venezolana, a las organizaciones internacionales, que se unan a ese cuidado y promoción de las organizaciones de derechos humanos venezolanas y a la protección de las víctimas venezolanas. Es el momento de manifestar nuestro rechazo a este tipo de ataques, antes que sea tarde. Marco, mira, y ya, bueno, ya este sería como que el último, digamos, la última intervención de nuestra parte. Quiero preguntarte, ¿no? ¿Cómo podría, digamos, verse en un futuro, superado todo el conflicto que existe en Venezuela, implementada una justicia transicional en Venezuela, un gobierno que promueva activamente la defensa de los derechos humanos y obviamente atienda los casos bueno, obviamente muchos piden justicia en Venezuela, pero no tienen ningún tipo de respuesta por parte de los tribunales, ¿no? Sabemos que hay una justicia internacional, una justicia universal, hay una Corte Penal Internacional, hay un sistema universal de derechos humanos. ¿Qué forma podría tomar en un futuro, esperemos que cercano, la respuesta del Estado ya responsable de los derechos humanos, y cuál sería y cómo podría manifestarse esas reparaciones a las víctimas en un futuro? Sí, yo creo que tenemos que tener conciencia que esto va a ser un problema, y es un problema de la sociedad civil venezolana. Nosotros tenemos que involucrarnos, no hay varitas mágicas. Incluso la justicia internacional puede llegar a algunos casos concretos. En este momento tenemos gran esperanza de que se abra la posibilidad de recurrir a la jurisdicción universal. Esto quiere decir que se puedan presentar casos graves de Venezuela en tribunales de otros países, y es sumamente importante y clave. Pero siempre serían para casos puntuales. Las dificultades que tenemos son muy grandes, y tenemos que invertir como sociedad en la reparación completa y reconstrucción de todo el tejido social que alimenta a estos sistemas como el judicial y el policial. Hay personas que creen que la solución es despedir a todos los policías. Hay gente que ha trabajado en estos procesos en África y sabe que la clave está en los mandos, que tiene que invertir en capacitación y en tratar de reconducir, sacar indicadores y concentrarse en los procesos policiales, pero definitivamente, imagínense, el tamaño de la tragedia para protegernos, o sea, para tener seguridad cada venezolano y venezolana, cada uno es
tiene que contar con una serie de instituciones. Necesitamos policía, tribunales, todo el sistema carcelario resuelto, y bueno, tomará mucho tiempo y definitivamente debemos contar con apoyo de la comunidad internacional y un gran acompañamiento. O sea, tiene que ser un esfuerzo amplio, muy inteligente, y que todos tenemos que estar comprometidos a la importancia de eso. Bueno, Marcos, yo creo que es importantísimo lo que acabas de decir, estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que no debemos caer en ese patrón de rabia, rencor y retaliación. Parte de la justicia transicional es lograr eso, no caer en esos patrones de violencia que tienen que ver con la retaliación y la venganza, ¿no? Claramente está en los mandos, ¿no? Que permiten estas violaciones de derechos humanos. El informe claramente empieza a dilucidar una cadena de mando que es importante para establecer responsabilidades. Es importante decirles a todos que parte de un proceso de justicia transicional pasa por un proceso también de justicia, de sanción a los victimarios. Es importante decirlo, pero después, para avanzar como sociedad, tenemos que tener un proceso de perdón y reconciliación, porque somos todos un gran bloque de una nación venezolana donde todos estamos aquí, y obviamente esto pasó después de la Alemania nazi. Bueno, hubo mucha gente que apoyó ese régimen, pero no puedes meter a todo el mundo preso, porque realmente lo que se tiene que buscar al final es una sociedad reconciliada y justa, ¿no? Y que responda a la no repetición de patrones tan nefastos como sucedieron en muchos países. En Alemania, que acabo de mencionar, pero en Venezuela también han sucedido cosas muy graves, ¿no? Aquí nos preguntan sobre la pregunta esa que hacen, sí. Yo creo que el dolor tan grande y extendido que hay en las víctimas, aparte que estos crímenes no prescriben, o sea, no van a dejar de ser crímenes porque pase un tiempo, yo lo veo difícil que gente del alto gobierno pueda evadir la justicia de alguna forma y alguna vez. Pero sí creo que la energía de la sociedad tiene que estar en que esto no se repita. O sea, la no repetición es fundamental, porque fíjense que muchos de los vicios que se viven actualmente incluso venían son las mismas policías, las mismas fuerzas armadas represoras del pasado, o que lo han hecho igualito en otros países, en otros continentes, en el resto de los países de Latinoamérica. Y, por ejemplo, las personas que se desesperan porque creen que simplemente se trata de un asunto de quitar a un gobierno para poner a otro que es favorable a Estados Unidos, no sé qué, lo que ellos tienen que entender que los violadores de derechos humanos no le importa ¿cómo se llama? El sistema político, sino que de alguna forma utilizan ese uso descontrolado de la fuerza, del poder, para su propio beneficio, ¿no? Así sea un beneficio corrupto o enfermizo, o una patología, lo que sea que ocurra en la mente de estos violadores de derechos humanos. Bueno, entonces lo importante es que tenemos que invertir en que se desactiven estos patrones, o sea, los asuntos que permiten que existan torturas generalizadas, que existan ejecuciones extrajudiciales generalizadas. Y obviamente hay otros asuntos estructurales, como el estado de la justicia, su parcialidad, etcétera, que eso sí van a requerir de un esfuerzo profesional muy grande. Entonces, el mismo dolor que de las personas que están haciendo estas preguntas es lo que va a garantizar que cuando sea vaya a haber justicia. Bueno, Marco, yo creo que excelente, gracias por esa respuesta, y el informe creo que queda como un documento histórico, digamos, de soporte para las organizaciones de derechos humanos, para que sigan documentando las violaciones de derechos humanos. Es muy importante. Y bueno, decir que bueno, es verdad, muchas veces la justicia llega tarde, pero llega, especialmente por eso es que la imprescriptibilidad de este tipo de crímenes. No hay manera de que esto prescriba, y mientras que las víctimas
sigan teniendo una voz en este tipo de informes y que también se hagan ecos a través de la sociedad civil y organizaciones como Amnistía Internacional. Siempre tenemos la esperanza y la fe de que se llegará a una justicia, se llegará a una reparación y llegaremos a una sociedad donde no tengamos violaciones sistemáticas y patrones de violaciones de derechos humanos. De nuevo, Marcos, estamos muy agradecidos por tu tiempo en esta oportunidad, por tu experiencia, por tus conocimientos, y estaremos muy pendientes en un futuro a tener otra vez, quizás no será live, esperemos que sea más en vivo, pero en persona a persona, cara a cara, en tiempo de nuevo, bueno, muchísimas gracias. Mi mensaje final: apoyen a las organizaciones venezolanas, apoyen a Paz Activa y a las defensoras y defensoras de derechos humanos. Muchas gracias. Hasta luego, que pasen buenas tardes.